Bien, estamos ya en la semana 35. El tema principal dice, gestionamos residuos sólidos. La actividad para el día 3 dice, representamos las propiedades del cilindro y prismas en objetos realizados. Vamos a ver cómo se trata esta situación significativa que nos han presentado esta semana. Situación 1. Natalie recolecta en casa algunos residuos sólidos. Un envase de chocolate, una cajita de fósforo y una caja de un artefacto electrodoméstico. Ella desea saber qué formas geométricas tienen. Ayuda a Natalie a completar los nombres de las formas geométricas. Bien, aquí tenemos nosotros viendo que se tratan de sólidos geométricos. En este caso tenemos acá una base que es un hexágono. Entonces este sólido se llamará, ¿cómo se llama? Un sólido hexagonal. ¿Por qué? Porque la base es un hexágono. Y como todos los lados son iguales, se llama hexágono regular. Entonces, cuando las bases son hexágonos regulares, entonces podemos decir nosotros que esto se trata de, ¿cómo se llama? Un prisma hexagonal. Lo mismo vemos acá también. Aquí las bases son paralelas, es una característica de los sólidos geométricos. ¿Sí? Aquí la base, por ejemplo, de esta cajita de fósforo son rectángulos, las dos bases son paralelas, ¿sí? Entonces, este sólido es un prisma rectangular. Acá vemos nosotros también un prisma, pero la base es cuadrangular, ¿sí? Entonces, este prisma se llama prisma cuadrangular. O sea, el nombre de prisma recibe el número de lados que tiene la base. Si la base tiene 3 lados, es un prisma triangular. Si la base tiene 5 lados, es un prisma pentagonal. Bien, ya completamos entonces lo que le faltaba a Natalie. Saber qué nombre recibe estos sólidos geométricos o también llamados poliedros. Bien, vamos ahora a GeoGebra a ver algunos poliedros o algunos sólidos geométricos. Estamos en GeoGebra. Dice cuerpos sólidos o geométricos, también llamados poliedros. La definición de un poliedro o de un sólido geométrico es la siguiente, ¿sí? Dice, es un cuerpo geométrico cerrado, limitado por dos caras planas de forma poligonal. Las dos caras son planas de forma poligonal, o sea, se trata de un polígono la base. ¿Cómo se llama? Luego dice que según el número de lados que tenga la base, será la cantidad de caras laterales, ¿sí? O sea, si tiene 3 lados la base, entonces tendrá 3 caras laterales. Si tiene 4, tendrá 4 caras. Si tiene 5, 5 caras, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice acá. Según el número de lados que tenga la base, será la cantidad de caras laterales. Vamos a ver nosotros ahora los elementos de un prisma, ¿de acuerdo? Fíjate acá, vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí una base que es un hexágono, porque hay 6 lados tiene este hexágono. Vamos ahora, ¿cómo se llama? A construir un prisma a partir de la base. La base es quien genera, ¿cómo se llama? Un poliedro, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver aquí un poliedro o un prisma hexagonal. ¿Por qué? Porque tiene 6 lados su base y todos sus lados son iguales. O sea, tiene que ser un polígono regular. Entonces, aquí vamos a ver ahora sus elementos. Las bases, ya sabemos las bases quiénes son. Si yo muevo este poliedro de esta manera, tengo una base. Fíjate, la base aquí es un hexágono, es un polígono plano, ¿sí? Y si yo los giro acá, también la otra viene a ser base. O sea, este tiene 2 bases y las 2 bases son paralelas, ¿de acuerdo? Entonces, las bases de cualquier prisma son paralelas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la definición dice bien clara. Cara del poliedro son las caras del poliedro que sirven para generarlo. Recordemos que quien genera un poliedro
son las caras, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ahí un elemento de un cuerpo sólido. Vamos a ver el siguiente elemento. El siguiente elemento es la diagonal, fíjate. Si yo tengo acá, por ejemplo, este poliedro, quiero la diagonal va de vértice a vértice opuestos, ¿sí? Entonces, en este caso, dice acá la definición de una diagonal. Fíjate, tengo aquí una diagonal, la he trazado, ¿sí? Desde este punto a este punto de acá, ¿sí? Entonces, la definición de diagonal dice que es un segmento que une dos vértices no consecutivos. ¿De acuerdo? Entonces puede ser, también puede ser una diagonal de aquí a acá, o de aquí a acá. Entonces, este viene a ser la diagonal del prisma. Porque si yo veo, por ejemplo, aquí las caras, esta cara que está aquí, aquí puedo trazar una diagonal. Esa diagonal vendría a ser de la cara, más no del prisma, ¿sí? Entonces dice que es un segmento que une dos vértices no consecutivos. ¿Sí? Vamos a ver entonces el siguiente elemento, el vértice. ¿Qué cosa es el vértice? Dice, donde concurren tres o más aristas. ¿Quiénes son las aristas? Fíjate, las aristas son los lados de las caras. Aquí tengo una arista, otra arista, aquí también tengo otra arista, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, esta arista que está aquí, esta arista también es, este también es una arista y este es una arista, ¿de acuerdo? Dice que son, dice donde concurren las tres aristas, por ejemplo, esta arista más esta arista y esta arista, aquí hay un vértice. Voy a girar acá. Esta arista de aquí, con esta arista de acá y esta arista, forma un vértice, ¿sí? Donde concurren tres o más aristas, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un vértice. Tercer elemento ¿cómo se llama? De un poliedro o de un prisma. El siguiente elemento son la cara lateral, ¿sí? O sea, ¿quiénes son las caras? Por ejemplo, aquí yo veo esta cara, que la estoy sombreando aquí, tengo una cara, aquí tengo otra cara, ¿sí? Todas estas son las caras, ¿de acuerdo? Del poliedro. Y la cantidad de caras es el número de lados que tiene el poliedro, en este caso la base. La base tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, entonces tendrá 6 caras este poliedro, ¿de acuerdo? Entonces, cara lateral, ¿de acuerdo? Cada polígono que limita ¿cómo se llama? El poliedro, o sea, todo lo que está encerrando ese poliedro son las caras, ¿de acuerdo? Entonces, un poliedro está limitado por todas sus caras. Bien, luego podemos ver ahora entonces otro elemento acá, fíjate, la arista, ¿no? Lado de cada cara. Entonces, ya sabemos que la cara tiene arista, ya no la mencionamos. En este caso, esta cara que está sombreado tiene esta arista, esta otra arista y esta otra arista. De aquí nada más, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos ahí, entonces, las aristas. Dice, las aristas también coinciden con los vértices de la cara. Sí, coinciden con los vértices, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí un vértice, fíjate, tiene un vértice aquí. Este punto negro es un vértice. Entonces, esta arista con esta arista coinciden. Estas tres aristas coinciden, ¿sí? Entonces, vamos a ver la altura ahora, fíjate. La altura de cualquier poliedro viene a ser igual a ¿quién? Fíjate. Longitud perpendicular desde el centro de una de sus bases a otra. O sea que quiere decir que si yo tengo acá, por ejemplo, aquí, fíjate, que lo que voy a hacer es, ¿cómo se llama? Tengo dos centros acá. Tengo dos centros aquí, este centro y este punto de acá son los centros de la base. Fíjate, son los centros de la base. Entonces, si por esos dos puntos pasa un segmento perpendicular, ese vendría a ser la altura de ese prisma. Entonces la altura es el segmento perpendicular que pasa por los puntos medios de cada base. Entonces lo trazamos, ahí lo tenemos, fíjate. ¿De acuerdo? Ahí está. Listo, entonces hasta ahí yo tengo los elementos de un poliedro. Ya sé que es un poliedro, ¿de acuerdo? Un cuerpo geométrico cerrado, limitado por dos caras planas de forma poligonal. O sea, se refiere a que las caras son las bases. O sea, esas caras son lo que
generan el polígono, ¿de acuerdo? Y hace que forme las caras laterales, ¿sí? Entonces, según el número de lados que tenga la base, será la cantidad de caras laterales que existe en ese poliedro. Ya sabemos quiénes son la base, la diagonal, la altura, los vértices, ¿de acuerdo? Y las aristas. Son los elementos principales que debes conocer porque van a haber problemas que tienes que trabajar con esos elementos del prisma. Muy bien, entonces ya nosotros vemos ahí un prisma, ¿sí? Lo del chocolate, entonces quiere decir que es un prisma, ¿de acuerdo? Hexagonal, ¿sí? Puede haber también otro prisma, por ejemplo, que tenga 7 lados. Fíjate, acá tengo un prisma de 7 lados, ¿de acuerdo? Ese es un prisma de 7 lados, ¿de acuerdo? Se llama hectagonal. Y si es de 8 lados, se llama octogonal. También hay, por ejemplo, de 5 lados, que es el pentágono. O sea, se llama pentagonal ese prisma. El otro que existe también, que es más conocido, es el prisma cuadrangular. ¿Te acuerdas que está en la caja del artefacto, que es cuadrangular? Aquí lo tenemos dibujado, ¿sí? Puedo decirle acá en GeoGebra que su altura no sea 8, ¿sí? Puedo hacerlo de esta manera, ¿no? Puedo jugar acá con la altura de ese prisma. Puede ser también triangular la base, fíjate. Si es triangular, o sea, tiene 3 lados, ¿sí? Tiene 3 lados, entonces tendrá 3 caras, ¿de acuerdo? Mira su base, es triangular, su base es triangular, tiene 3 caras y tiene una altura también. Aquí no hemos trazado la diagonal, pero ya sabemos que la diagonal se traza de vértice a otro vértice no consecutivo. Entonces, si yo pongo acá 2 lados, ya no formo ninguna figura. Se necesita 3 lados para que formes una figura, ¿de acuerdo? Al menos un triángulo. Y más hacia un triángulo se hace un prisma. Fíjate, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo un pentágono, mira su cara de la base, ¿de acuerdo? Y vemos acá también su base, son 2 bases que tiene, y esas bases son paralelas. Como son 5 lados, tendrá 5 caras, fíjate, 5 caras. Bien, entonces vamos a dejarlo con 6 ahí, porque es la representación de la caja de chocolate que nos da el problema. Entonces, si yo pongo acá donde dice, por ejemplo, digo acá donde dice GeoGebra, le pongo acá que vaya girando esto, solito va girando. Bien, entonces hasta ahí estamos viendo cómo se llama lo que son los elementos y la definición de cómo se llama de lo que es un cuerpo sólido o geométrico o también llamado poliedros. Bien, aquí entonces estamos viendo un dibujo hecho en GeoGebra donde están los prismas más conocidos. Y tenemos un prisma triangular, un prisma cuadrangular, acá tenemos un prisma pentagonal, aquí tenemos un prisma hexagonal porque son 6 lados, y aquí tenemos un prisma, ¿cómo se llama? De 7 lados, que es un hectagonal. ¿Sí? Solamente para mostrarles algunos prismas conocidos, ¿sí? Y sus caras, fíjate, sus bases son siempre paralelas. Y la cantidad de caras es la misma cantidad de lados que tiene la base. Si este de acá es un pentágono la base, entonces tendrá 5 caras laterales, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver acá la presentación de algunos prismas. Vamos a ver acá con algunos movimientos que se han realizado en GeoGebra. Vamos acá nosotros, ¿cómo se llama? Agrandar un poquito los gráficos de esta manera y le vamos a dar algunos movimientos, ¿sí? Voy a decirle acá que se mueva, se anime, ¿sí? Y veamos los prismas ahora, el prisma triangular, el prisma cuadrangular, el pentagonal, el prisma hexagonal y el prisma hexagonal. Entonces, yo puedo hacerlo acá, que esto gire de esta manera y solamente ver, por ejemplo, aquí, voy a ver aquí sus caras solamente, ¿sí? Voy a ver así, voy a parar aquí, ¿sí? Y voy a hacer que se vea solamente su cara, ¿sí? Su base, ¿sí? Ahí tengo las bases, ¿de acuerdo? Entonces, las bases son triangulares, acá cuadrangulares, acá pentagonales, acá hexagonales y aquí hectagonal, porque son 7 lados. Entonces aquí, por ejemplo, yo lo voy a agrandar, por ejemplo, ahí, ¿sí? Vamos a agrandarlo de esta manera, ¿sí? Podemos achicar, dejamos en 3.2, por ejemplo, 3.2, 3.3, ya está.
Y voy a mover aquí, por ejemplo, este ángulo donde voy a mover, ¿sí? Como se puede observar en GeoGebra, en la vista 3D, estos prismas, ¿de acuerdo? Que se han elaborado en GeoGebra para que ustedes conozcan, ¿sí? ¿Qué formas tienen los poliedros? ¿Sí? Recuerden que los poliedros tienen caras paralelas de sus bases, ¿ya? Bien, entonces hasta ahí vamos ahora, ¿cómo se llama? A pasar al siguiente problema que nos han planteado.